Qué casualidad que todos pensamos que nuestros hijos son los únicos que no participan en los botellones. La tolerancia de los padres hacia el consumo de alcohol de sus hijos ha ido en aumento en los últimos años. El 80% de los jóvenes españoles entre 14 y 18 años consume alcohol. La edad media de inicio está entre los 13 y 14 años. Y otro dato, el 90% de los jóvenes consideran fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas. Buenas noches. Espacio Abierto aborda hoy uno de los problemas más graves que padece la juventud, el consumo de alcohol. Desgraciadamente, el alcohol forma parte de la cultura española y muy pocos tienen en cuenta los daños que ocasiona. El Gobierno trabaja en el borrador de una nueva ley del alcohol. Le falta mucho recorrido, pero prevé, atención, multas a los padres de los menores que beban alcohol, restringe la publicidad y limita el consumo de los adultos en público. Y por cierto, no habrá distinción con el vino. Para la nueva norma todo será alcohol. Para hablar de este problema y de la nueva ley nos acompaña esta noche Eduardo Cabanillas. Buenas noches. Buenas noches. Que es comisionado regional para la droga de la Junta de Castilla y León. ¿De verdad hace falta una nueva ley del alcohol? Bueno, a nivel nacional no había ninguna disposición, no había y no hay ninguna disposición de rango legal que trate el tema del alcohol. Curiosamente, las comunidades autónomas sí que han regulado esto. Y Castilla y León ha sido la comunidad autónoma con más trayectoria normativa. Llevamos 20 años con una ley que en términos es muy similar al que está planteando el Estado para armonizarlo. Por lo tanto, normas existen, quizás hay que armonizarlas a nivel nacional, y es una iniciativa, bueno, los datos que se han comentado al principio ya nos están indicando que hay un problema y de alguna manera también hay que poner una solución que podamos utilizar todos. José Luis Mate Montero, presidente de Farcal, buenas noches. Buenas noches. Que es la Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Castilla y León. Los ciudadanos que beben o bebemos pensamos que no tenemos ningún tipo de problema, que está dentro de la normalidad como el que come. Ese es el gran problema, que todos los alcohólicos que vienen a las asociaciones, ninguno es alcohólico. Todos consideran que no, en principio, es más, yo mismo, el primer día que estuve lo negué, que yo no era alcohólico, son alcohólicos los demás, hasta que poco a poco te vas dando cuenta de que efectivamente eres alcohólico. Es más, la población en España aproximadamente se calcula que un 7% de la población somos alcohólicos, o sea que en definitiva, efectivamente, la gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta del problema que tiene. Cuando se da cuenta, pues es cuando tiene algún encuentro, cuando tiene un accidente, cuando tiene algún problema grave, es cuando entonces recapacite, pues sí, me pasa algo, tengo un problema con el alcohol y vamos a tratarlo, vamos a verlo, pero mientras tanto no pasa nada. Incluso alcohólicos de fin de semana, que parece que el que bebe solamente el viernes y el sábado no se considera... No, el alcoholismo es un mundo, ¿eh? Hay alcohólicos solitarios, hay alcohólicos de noche, hay alcohólicos de chateo, hay alcohólicos cada 3 meses, o sea que hay una verdadera gama de todas las formas de alcoholismo, o sea que eso no hay una cosa específica, cada cual tiene su método, su forma de ingesta de alcohol, no hay una cosa definida. Jesús Niño, buenas noches. Hola, buenas noches. Psicólogo experto en prevención de consumo de drogas. ¿La familia es la clave para que esas cifras que hemos escuchado se incremente al menos en la edad? Es decir, es que hablar de 13, 14 años parece algo increíble, pero forma parte de la realidad. Real, totalmente, sí. ¿Es digamos, el núcleo central, la familia, que puede desactivar esta situación? Aunque me imagino que toda la sociedad tendrá que arrimar el hombro. No, estoy convencido en la primera parte, Eduardo, en que es la familia la clave para solucionar este tipo de situaciones. Es verdad que la ley nos puede ayudar, que puede hacer que las familias se conciencien, que las multas, como planteábamos, puede ser un estimulante para que esas familias tomen la iniciativa, pero si pudiésemos conseguirlo sin necesidad de multas, muchísimo mejor. Es decir, que los padres formen
a sus hijos en ese tipo de aspectos, pero que previamente ellos también estén formados para que los adolescentes, cuando lleguen a esa etapa, sepan cómo actuar en situaciones de este tipo. Luego le preguntaremos cuál es a lo mejor la fórmula, porque yo creo que cuando un padre se entera se verá desbordado, es decir, no está preparado para asumirlo, ¿no? Efectivamente, las familias piden ayuda cuando el problema ya está, y tendría que ser un asunto de prevención, formar a los padres mucho antes de que todo esto suceda. Antonio Marcos, buenas noches. Buenas noches. Es director del Centro de Atención Drogodependiente de la Cruz Roja de Valladolid. Es médico, usted ha estado en situaciones en las que ha visto de cerca no solamente la ingesta pequeña de cantidades, sino se ha encontrado con comas etílicos. ¿Es peor de lo que nos imaginamos? Porque a lo mejor tenemos una realidad del consumo nuestro de alcohol, pero cuando hablamos de menores, ¿es peor de lo que nosotros nos imaginamos? Hombre, en menores es mucho más grave. Es verdad que por mi actividad en ocasiones con las ambulancias de Cruz Roja en ciertas fiestas, en ciertas celebraciones, tienes la posibilidad de ver estas situaciones de un consumo muy intenso, se llama en atracón, es decir, salir a beber rápidamente y de alguna manera consumir gran cantidad de alcohol en poco tiempo, y además en gente joven este consumo al final lo que produce es una intoxicación rápidamente, puesto que no están acostumbrados, no tienen tolerancia y pasan de estar muy bien en los primeros contactos con el alcohol al tener una intoxicación etílica incluso grave en poco tiempo. Y realmente es una situación que se ve, por desgracia, muy frecuentemente y que además da serios problemas. ¿Cuál es la primera reacción de los padres cuando se les llama? Tenemos a su hijo aquí en la Cruz Roja y tiene alguien que venir a buscarle. Desconocimiento de que realmente ese problema se pudiese dar, porque en muchas ocasiones son chavales que tienen un comportamiento muy normalizado en casa, en el colegio, y que en ese momento en el que salen del grupo y en el que sienten la presión y están en un entorno en que el alcohol está tan cercano, pues realmente en ese momento tienen este problema y los padres realmente no asumen que eso fuese posible en base a esto que te digo, de un comportamiento muy normalizado en casa. Bueno, mucho se puede hablar y debatir sobre las responsabilidades del consumo del alcohol en menores. Acabamos de conocer el borrador de la futura ley del alcohol. Multarán a los padres que permitan que sus hijos menores beban y los adultos no podrán consumir bebidas alcohólicas en determinadas zonas. Son solo 2 puntos de la nueva norma que busca dar un giro a las preocupantes cifras y a las habituales imágenes que vemos todos los fines de semana. Like a long and distant memory fading in my mind. I forgot all there's about you. Se practica durante todo el año, pero las altas temperaturas de las noches de verano son un reclamo para el conocido como botellón. Las ordenanzas tratan de ponerle freno. La última en anunciar un plan ha sido la ministra de Sanidad. Ana Mato prepara una ley del alcohol que incluye sanciones económicas a los padres de los menores que se emborrachen de manera habitual. Y eso está muy bien porque a los españoles nos duele el bolsillo, pero he hecho de menos quizá otras medidas, no solo el dinero. Medidas en el plan de reeducación para esas situaciones. Y a los padres, ¿qué les parece que sean ellos quienes tengan que hacer frente a multas de 300 euros? Yo como padre a mí me dicen que tengo que pagar una multa de 300 euros y le diría al señor que ha puesto el informe que pague él lo de sus hijos, sabe qué le parece. A mí no me parece bien, vamos, por lo menos. En realidad los padres tienen que estar un poco pendientes de lo que hagan los hijos. Les tendremos que tener encerrados en casa hasta los 18 años para no ser responsables. Yo no puedo ir detrás de mi hijo a cualquier sitio que vaya. Con la nueva norma se regulará el consumo de alcohol en la calle también entre mayores. No podrán beber en lugares donde haya mayoritariamente niños como parques o recintos deportivos. Además, según el borrador, habrá que decir adiós a la presencia de bebidas en los escaparates y dar la bienvenida a los rótulos de advertencia como en las cajetillas de tabaco. Me parece muy bien. Lo que pasa es que efectivamente ahí vamos a entrar en la lucha no de poder, pero sí del dinero. Los grandes lobbies, los vinicultores, las grandes cerveceras, ¿hasta dónde van a ser capaces de presionar? Y el gobierno, ¿hasta cuándo va a ser capaz de aguantar? Según los datos de las últimas encuestas, hasta el 62% de los chavales de entre 14 y 18 años habían hecho botellón en el último año. Y el riesgo para su salud mental, física y social preocupa a los expertos. El alcohol produce un deterioro global de la inteligencia.
Luego, si ya nos fijamos en funciones concretas, se alteran especialmente atención, memoria, capacidad de decisión, capacidad de interpretación de los datos. Si la nueva norma sale adelante, no habrá distinciones entre un whisky y una cerveza. A estas bebidas, incluida también el vino, se las va a tratar con la misma dureza, porque todas pasarán a ser bebidas alcohólicas. Es así, o sea, diferenciar el vino porque tiene menos grados de un whisky porque tiene más, no. La sustancia tóxica es el alcohol. Otra de las novedades afecta directamente a los médicos que hayan prestado asistencia a menores por ingesta de alcohol. Deberán comunicar lo sucedido a los padres y, si hubiera un grave riesgo para la salud, deberán trasladar la información al Servicio de Protección de Menores. Bueno, ha habido una reacción aquí entre los participantes de esta mesa, no existe mesa, pero de los que estamos aquí, cuando escuchamos ya a los padres esta misma mañana al preguntarles que qué les parece que les multen, que ellos sean responsables si han dejado que sus hijos beban alcohol, y decían que no, que lo pague otra persona. ¿Os ha sorprendido que...? Sí, a mí personalmente sí. Yo creo que los padres tienen que asumir su parte de responsabilidad. El comportamiento de un hijo, sobre todo en los primeros años y en la adolescencia, dependen mucho de los valores que se han transmitido en casa. Es decir, que los padres, por ejemplo, fumen o beban, son condiciones que sabemos que influyen en que un hijo beba o fume. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarlas desde el hogar, desde el instituto también y con los chicos. Pero yo creo que la formación de padres y madres quizás es un poquito una carencia que tenemos todavía. Es quizá el dato que más polémica ha levantado, es decir, esas multas. ¿Creéis que tiene sentido? ¿Sabes? Lo primero es criticar, es un afán recaudatorio de la administración. Verdaderamente, cuando nos rascan el bolsillo, podemos estar más pendientes de que nuestros hijos no beban, ya que no lo hacemos, que lo deberíamos hacer simplemente por ser padres. Bueno, vamos a ver, esto que está saliendo ahora con este borrador de ley de prevención del consumo de alcohol en menores por parte del Estado. Como decía en un principio, en Castilla y León tenemos una ley desde el año 94, desde hace 20 años, que dispone la prohibición del consumo de alcohol por menores de 18 años, la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública, sanciones específicas, desde hace 20 años estoy diciendo. Y es una cuestión que nosotros hemos aplicado y hemos visto que ese régimen es necesario. También hemos introducido las medidas de sustitución de sanciones por medidas reeducativas. Los padres pueden cambiar esas sanciones por medidas reeducativas. Pero lo que sí quiero decir es, ya se ha comentado aquí, la base del problema y la base de la solución está en la familia. Y por lo tanto no nos debemos de preocupar en los regímenes sancionadores, sino en la concienciación de que los hábitos de los jóvenes, de los menores, se pueden cambiar si sus padres, sus tutores, tienen unos hábitos que no incitan al consumo. Luego hablamos de la familia. Usted dice que ya existe esa normativa. No sé si, por ejemplo, de la Cruz Roja se puede decir que se está aplicando, porque yo creo que cuando de repente enfrentarse a un botellón a cientos, incluso miles de personas, es muy difícil llegar allí y sacar la libreta y ponerse a multar. Realmente no se produce una medida sancionadora en todos los casos. Sí que yo creo que se aplica, pero en un porcentaje pequeño de los casos en los que realmente existe un consumo abusivo de alcohol. Pero yo sí que daría la indicación de que las medidas punitivas, las que castigan, deben utilizarse, pero deben utilizarse también con cuidado. Es decir, yo creo que deben ir siempre asociadas a medidas, como estamos comentando, de formación y de información de los actores de esta película, que son los chavales y de las familias, de sus profesores, es decir, de todos aquellos que en un momento determinado van a incidir sobre este chico que está en formación. Y tenemos que darnos cuenta que es un chaval joven, que es un chaval que está en proceso de formación y que realmente, bueno, pues va a recibir información desde varios lugares y todos ellos deberían trabajar en la misma línea. Y yo creo que la suma de estos dos efectos, de la información y formación en relación al consumo de alcohol, más las medidas punitivas, sería lo que posiblemente pudiera llegar a dar más resultados que las propias medidas punitivas únicamente. Sí, yo creo que la razón está en el término medio, porque
ni que los padres digan que no van a estar detrás de los hijos continuamente, ni que se desentiendan completamente de ellos. Luego la razón tiene que estar en el término medio, que los padres se preocupen de sus hijos y no les abandonen como ahora, que no ocurra como nos ha ocurrido en alguna ocasión en las asociaciones, que van los padres enterándose de que su hijo es alcohólico, que abusa del alcohol, cuando le avisan del hospital de que está con un coma etílico. Eso no es de recibo tampoco, ¿no? Esa es la... Bueno, comentaban alguna cosa en el vídeo que hemos visto, ¿no?, en relación con los tipos de alcohol. Yo creo que es el alcohol, lo que decía la última persona que intervenía, es alcohol en todos los casos, independientemente que sea vino, que sea un whisky o cualquier otro tipo de sustancia. Si tiene alcohol, es malo. Si partimos de que es malo el consumo abusivo, hay que tomar medidas. Sabemos que es una droga de las peores que existen. Es verdad que cuando formas a familias, en los cursos que hacemos, están pensando más que sus hijos pueden consumir cocaína, otro tipo de drogas, ¿no?, como más estimulantes, pastillas y demás. Pero sabemos que las consecuencias más graves las produce el alcohol, porque es la droga que más se consume. Y además de tener problemas a nivel de la salud física, intelectual de los propios chicos, tiene problemas a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar. Hay familias con problemas de agresiones, de violencia doméstica, causadas por el consumo de alcohol. Hay personas que pierden su trabajo por el consumo de alcohol. Y hay personas que tienen accidentes de tráfico por consumo de alcohol. No pasa con el tabaco. Desde que se ha limitado el uso a nivel privado, sin hacerlo de forma colectiva, el que se hace daño es el que consume, el que fuma. Pero con el alcohol no sucede eso. Hay consecuencias colaterales hacia otras personas. ¿Creéis que si esta ley sale adelante puede tener una repercusión como la propia ley del tabaco, viendo que son diferentes y que son drogas totalmente diferentes, pero que poniendo todas estas medidas puede haber un incremento en la edad del consumo, una restricción? Sí, efectivamente, creemos que sí, una restricción. De hecho, Farcal está lanzando ya en este momento un eslogan similar al del tabaco. Con el tabaco y de fumar mata, nosotros decimos abusar del alcohol mata, y efectivamente mata por las razones que decía el compañero antes, de que el alcohol es la puerta de entrada de todas las demás drogas en general, porque los vampiros de la droga están esperando que una persona esté ebria para automáticamente meterle las drogas, ¿no? Luego además... No es una leyenda urbana, ¿no? Eso que dice, el alcohol da a otras drogas, eso es una cosa que está comprobada. Comprobada así, totalmente, ¿no? Vamos, que es la puerta de entrada del resto de las drogas. Y luego el alcohol, como bien decía, es la droga para nosotros, los alcohólicos, es la droga más dura que existe ahora mismo en el mercado, por las consecuencias que conlleva, tanto en el aspecto de la conducción como en el aspecto laboral, la eficacia y eficiencia en el trabajo, por ejemplo, los accidentes laborales que no solamente afectan a la persona alcohólica, sino que afectan al que tiene al lado. Un ebrio en un coche es un kamikaze, y él no es solamente él, es todo lo que le rodea. Entonces, el alcohol indudablemente es la droga más dura que existe en este momento, vamos, sin duda ninguna. Este fin de semana ha habido también accidentes con gente muy joven, puede que a lo mejor no esté detrás del alcohol, pero sin duda en las fiestas de los pueblos son episodios que hemos visto en otros momentos, y es un poco que muchas veces cuando se critica, es que hay controles de alcoholemia a la salida de los pueblos en los que están en fiesta, vienen a cazar. Bueno, yo creo que a lo mejor es mejor una multa que evitar un accidente, ¿no? Sí, clarísimamente. Yo quería resaltar en el tema del alcohol, aparte de lo que hemos dicho, que es la puerta de entrada, porque en una escalada de consumo de sustancias, nosotros en el centro de trabajo no vemos nunca un heroinómano que empezara con la heroína, ni un cocainómano que empezó con la cocaína. Cuando haces la historia toxicológica, descubres que las drogas de inicio siempre fueron el alcohol y el tabaco. Con lo cual, al hacer una prevención de consumo de alcohol, estamos haciendo una doble prevención en relación al propio alcohol y a que a posteriori otras sustancias tampoco aparezcan. Con lo cual, yo creo que por eso es importante también conseguir que los niveles de consumo de alcohol disminuyan. Pero hay otro problema muy serio, y es la bajada de la edad. Es decir, esto nos tiene que hacer entender que esta sustancia, que es una sustancia tóxica para varios órganos de la economía de una persona, en principio, fundamentalmente para el sistema nervioso central, aparece en un momento de la vida de la persona en que está en proceso de desarrollo, de tal manera que ese deterioro que en una persona adulta, que podría ser de una cantidad, en un chaval joven es muchísimo mayor, es decir, su sistema nervioso central, su aparato digestivo, su aparato cardiológico, es decir, todo esto está en un proceso de formación, y esto va a ser muy alterado por el alcohol, con lo cual el prevenir en estas edades jóvenes el consumo intenso de alcohol va a hacer que estas personas en el futuro realmente no tengan las consecuencias de haber iniciado precisamente el consumo a esa edad. Por lo tanto, consumir menos alcohol y también, en lo posible, retrasar la edad de inicio, porque de esta manera el deterioro que va a producir va a ser mucho menor.
Hablábamos al principio que es una costumbre en España, es decir, no está mal visto, vemos que en casa se consume con facilidad y que por los porcentajes, la facilidad para conseguir el alcohol, quiero decir, en la misma casa se puede conseguir, no hace falta que ni siquiera ir a comprar, con abrir el mueble bar uno accede al alcohol. ¿Cómo se puede evitar esto? Estás tocando los factores de riesgo. Lo que trabajamos cuando hacemos formación es eso, el acceso de los jóvenes al alcohol, la permisividad desde casa, ¿no? El aceptar el consumo como algo bastante habitual, ¿no? Una costumbre en un pueblo como el español, ¿no? Es difícil modificar eso. Es decir, los propios padres no perciben el riesgo del consumo. Muchos aceptan que beban como bebieron ellos, con moderación, pero no son conscientes de que su hijo puede que no beba así. Es decir, si te ven beber como adulto, es más probable que beban, lo que decíamos. Si tienes acceso a ese alcohol, es más probable que empieces a beber pronto, como decíamos. Y si no hay unas normas claras, ¿no?, establecidas, de que es malo, a veces empezamos pronto. Yo lo veo en algunos padres, ¿no?, cuando te dicen, bueno, ya tiene 14, 15 años, empiezan las fiestas del pueblo en unos meses, bueno, ya qué más me da, que empiece ya. Sin embargo, lo que decíamos ahora, es muy importante retrasarlo lo máximo posible. Es decir, si tú consigues que empiece a beber en vez de en abril, en junio, eso que has ganado. Siempre retrasándolo lo máximo posible. Son pequeños detalles que la familia tiene que trabajar. No consintamos empezar a beber antes. Bueno, si ya tiene una edad suficiente para que beba. ¿Y cuál es la edad suficiente? ¿Cuándo deja de hacer daño el alcohol? Desde luego, si hay que poner una fecha, yo pondría los 18 por ser la edad legal de adulto. Si no, incluso la podría retrasar. La persona no ha acabado de desarrollarse con 18 años, ni mucho menos. Cuando se mira a la administración, ¿qué puede hacer en un caso de estas características en la que la familia es la que tiene que mover ficha? Bueno, desde luego nosotros estamos insistiendo muchísimo en la herramienta de la prevención. Para nosotros es necesaria y vital, pero en la prevención necesita también una implicación mucho mayor que la que existe. Puedo dar algunos datos. Desde la Junta de Castilla y León estamos actuando en materia de prevención al año en 20.000 jóvenes, 20.000 chavales de primaria y secundaria. Estamos trabajando con programas de prevención en 2.000 familias, pero curiosamente en estos programas de prevención donde van los padres, hay otros donde también se incorporan hijos, pero en los programas que van dedicados a los padres es muy, muy raro que vengan los dos cónyuges. Para estos programas no son muy largos, son de sesiones cortas, pero ahí nos estamos dando cuenta que no hay una implicación real del núcleo familiar, ¿no? Y eso es lo que nosotros echamos en falta, ¿no? Una implicación de la familia. Indudablemente el elemento esencial de todo esto es la prevención. Si hay una buena prevención y tiene sus efectos, no habrá atención, no habrá gastos en recuperación de las personas, etcétera, ¿no? Pero la prevención necesita de la sociedad, necesita de la familia. La sociedad tiene que cambiar también. Estamos acostumbrados, por poner un ejemplo, ya que estamos con jóvenes, con menores, los jóvenes están viendo algunas actuaciones que les llaman mucho la atención, eventos deportivos. En esos eventos deportivos vemos muchos sponsors de bebidas alcohólicas detrás de... Bueno, la nueva ley parece que sí que va a poner coto a esa publicidad. Pero estoy hablando en general. Y publicidad engañosa, porque cuando hablamos del 00, en el fondo lo que se está viendo detrás es la misma marca que no tiene 00. Pero ya ni siquiera estoy hablando de España. Es que grandes mundiales, por ejemplo, de automovilismo se celebran al final con champán, distribuyéndolo, o hay sponsors. O sea, la sociedad en general es muy permisiva con el alcohol. Por lo tanto, necesitamos una implicación, por supuesto, de la familia y de la propia sociedad. Me gustaría intervenir en una cosa muy importante, porque yo me planteo cuando hacemos este tipo de formación, ¿por qué no se puede obligar, ¿no?, de alguna manera, a las familias a que se formen? Una persona que tiene que coger un coche y conducir tiene que pasar por una serie de pruebas teóricas y prácticas. Y este debate lo tengo yo con muchas familias. La mayoría está de acuerdo, hay algunas que se rebelan, ¿no? Dicen, ¿cómo que puedes obligar? No lo sé, a lo mejor la administración nos puede dar una pista. ¿Por qué no se puede hacer una normativa que obligue a los padres a estar formados, ¿no? La palabra obligatoriedad ya sé que suena un poco raro, pero a lo mejor había que sacar un carnet para ser padre también. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Los padres que van, como dicen muy bien, van quizás los que menos lo necesitan, no van los que realmente tenían que estar ahí. Los propios padres te lo dicen, ¿eh? Aquí tenía que haber otros padres de otros chicos que están bebiendo y que están influyendo en mi hijo también para que a lo mejor acabe bebiendo.
Es que nosotros también desde Farcal, hace unos meses ya que estamos realizando una campaña de formación, de educación y sobre todo de involucración de los padres en las tareas con los hijos, sobre todo. Y nos está dando un resultado bastante bueno, porque esos padres son luego los que informan a los hijos de cómo cumplir la ley, porque es lo más sencillo, cumplir la ley que dice que hasta los 18 años no se puede beber. Es más, nosotros somos partidarios y fomentaríamos el que fuese hasta los 21, como en Estados Unidos o como en otros países. Entonces, esto enseñan a su vez a los hijos a que respeten esa ley. Unos no les dejan beber porque la ley lo prohíbe y otros no deben de beber porque la ley se lo prohíbe también. Entonces, es una forma de educación de los padres para que los hijos no entren en la ingesta del alcohol. Esa es una de las campañas que estamos realizando en este momento. Y luego, además, una influencia sobre los centros de formación, los colegios, etcétera, para que también se forme un tándem padres-profesores que hagan un frente común en lucha contra ese alcoholismo para la juventud. Sería una forma también o por lo menos entendemos que es una forma de lucha contra el alcoholismo de menores. Vamos con más puntos. Bueno, parece de cajón, yo creo que no hace falta hablar sobre que no se puede beber a la puerta de un colegio, etcétera, etcétera. Yo creo que eso más o menos se cuida y se respeta. Pero sí me interesa la versión de los facultativos, que tengan que denunciar. ¿Os parece justo que al final tengan que ser los propios médicos, que a lo mejor los que atiendan, los que tengan que comunicar a los padres y en casos graves o extremos, como dicen, hablar con la propia fiscalía o con los menores para...? Yo creo que no es el profesional adecuado. Yo creo que en todas estas situaciones habitualmente, si estamos hablando de un entorno lúdico, la hoguera de San Juan, hay policía municipal, es decir, hay otras personas que primero, no están atendiendo al paciente y pueden ir haciendo esa función, y segundo, yo creo que de alguna manera les permite tener una cierta incluso autoridad, es decir, me lo está diciendo alguien con una autoridad el que, bueno, pues que está ocurriendo esto y que está existiendo este problema. Yo no sé si utilizar al médico, al sistema sanitario para ello es lo más adecuado. Yo creo que en estos casos, hombre, cuando está ya en el hospital, es decir, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, que los amigos le llevan en un coche y tal, ahí ya, pues en principio posiblemente sí, alguien de ese sistema sanitario es el que tendría que avisar. Pero yo en estos entornos, insisto, que no están dentro de un centro sanitario, creo que deberíamos buscar a lo mejor otras figuras. Yo quería antes tocar dos temas o hacer dos aportaciones. Yo creo que este borrador de proyecto de ley apunta en dos direcciones adecuadas. Yo creo que disminuir la publicidad del alcohol, yo creo que va a ser un hecho importante a la hora de que se consuma menos, es decir, cuanto menos se estimule, cuanto menos se le oferte al chico el consumo de alcohol, es fácil que también en un momento determinado pueda resistir más esta presión. Y lo segundo, en un momento determinado, es decir, si conseguimos que en ciertos entornos no se les dé alcohol, es decir, por un lado disminuir la publicidad y por otro lado dificultar el acceso al alcohol, yo creo que son dos medidas que incluso pueden ser más efectivas que las propias punitivas hacia la familia. Es decir, la Organización Mundial de la Salud dice que cuanto más lejos está una sustancia, menos se consume, eso ya está demostrado. Es decir, cuanto más dificultad hay para acceder a ella, la que sea, el cannabis, la cocaína, la heroína, el alcohol, menos se consume. Por lo tanto, yo creo que trabajando estas otras dos, disminuyendo la publicidad y haciendo más difícil el acceso al alcohol, yo creo que es más fácil que consigamos rebajar el nivel de consumo y, como decíamos antes, retrasar la edad del inicio, que es muy, muy importante. Es decir, yo creo que ese es un elemento que se le da poca importancia o que no se le ha dado toda la que tiene, por lo que comenté antes. Es decir, hay como sea retrasar la edad del inicio, porque si no se van a producir unos deterioros que la persona las va a arrastrar el resto de su vida. Por lo tanto, yo creo que conseguir eso sería muy importante. ¿Compartís que eso puede ser una realidad? La publicidad, que muchas veces es engañosa. La publicidad es engañosa, a veces también se están ofreciendo productos que no tienen nada que ver con el alcohol, pero tienen imágenes de botellas infantiles, por ejemplo, tipo champán o algo así, aunque no sea una bebida alcohólica. Indudablemente el restringir ese acceso al alcohol nos tiene que parecer bien a todos, y eso es compatible también con la actividad comercial y con lo que quiere este proyecto de ley, que es sobre todo proteger la salud del menor. No podría decir otra cosa.
Prevención, estamos todos de acuerdo, pero ¿y si descubrimos que nuestro hijo está bebiendo? ¿Cuál es la mejor forma de actuar? Yo creo que acudir a un profesional es un paso complicado y duro, es decir, porque primero hay que reconocer, ¿no?, para dar ese paso. No sé si primero se pueden dar otros pasos a lo mejor más sencillos, con algún ejemplo, o no queda más remedio que en el momento que sabemos. En la situación que nos planteas, cuando ya ha ocurrido, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda es un recurso y una estrategia que puede beneficiarte enormemente en el futuro. Si se pudiera hacer antes, mejor, pero si ya nos ponemos en el caso de que la familia no ha hecho nada antes y el chico o la chica llega en esas condiciones o nos informa desde un centro de salud que está en una situación tan complicada, hay que tomar medidas. Y si la familia no es capaz de afrontarlo de una manera individual, a nivel de familia, hay que pedir ayuda a un especialista o a un centro concreto para que eso se vaya modificando. Lo que decíamos, el instituto, posiblemente la familia sean los primeros, pero además hay expertos, hay profesionales que pueden ayudar en una línea para reconducir lo antes posible esa situación. Hay que formar a la familia. Si no se ha hecho antes, habría que hacerlo con todas, como comentábamos, eso sería lo ideal. Pero cuando ya hay un problema, la familia tiene que saber cómo abordarlo, porque normalmente genera mucha tensión y mucho problema dentro del propio entorno familiar. El padre culpa a la madre culpa al padre, la madre se la acusa de que le da todo lo que quiere, quiero decir que se altera la dinámica familiar, entonces es una situación muy mala para poder trabajar. Entonces, lo primero, o uno de los primeros pasos es que esa familia asuma esa situación y aprenda a enfrentarla de una forma, digamos, sana, ¿eh? Y a partir de ahí, lógicamente, en muchas ocasiones incluso podría ser suficiente, porque retoman el poner límites al chico, el poner unas situaciones adecuadas, y se podría llegar con eso posiblemente a conseguir que esa situación, si no ha ido muy allá, pues pueda retroceder. Caso contrario, hay que hacer que el chico lógicamente acuda para trabajar directamente con él, porque ya la familia no es el vehículo adecuado, sino que tiene que ser una intervención directa. Y lógicamente acudir cuanto antes a unos profesionales que manejen la situación para poder hacer un trabajo con el chico. Sí, me imagino que cuando la gente acude a alcohólicos también rehabilitados, ya lo que usted decía, es decir, ya ha habido un problema, un segundo problema o otra alarma que ha saltado en... Normalmente los alcohólicos que van a nuestras asociaciones van en un 90 y tantos % inducidos. Todos vamos, yo mismo fui inducido, o sea, fue obligado por la familia, por los hijos, por la esposa, inducidos por alguien, siempre vamos allá. Entonces, esa es la forma de ingresar. De momento todos negamos, por supuesto, que somos alcohólicos. Ninguno de los que no conozco todavía, ninguno que el primer día ya ha reconocido que era alcohólico. Sí, un problemilla, sí, algún día que ve un poco más, en fin, una situación de paso. Pero la realidad es que después, poco a poco, en el momento que se asiste a las terapias, cuando poco a poco se va concienciando del resto ve por el ejemplo de los que estamos allí, de las terapias de grupo y demás, entonces cuando poco a poco se va dando cuenta de que efectivamente es alcohólico, y la rehabilitación, en un porcentaje muy elevado, llegamos a un 80-85%, consiguen rehabilitarse, o conseguimos rehabilitarnos. Eso es así. Tenemos que irnos a publicidad, pero sí me gustaría preguntaros si es fácil que esta ley pueda salir adelante en los términos en los que hemos conocido, o si creéis que se puede descafeinar, habida cuenta de que hay lobbies, hay empresas muy potentes detrás que seguro que no están dispuestas a dejar de hacer publicidad o que se disminuya el consumo de alcohol. Sí, es que en este momento me parece que el otro día leía que había 500, en Castilla y León, 578 bodegas, solo bodegas, con 20.000 empleados en este momento. Del vino vamos a hablar ahora, porque sí quiero saber si, aunque ya se ha apuntado que alcohol es alcohol, pero hay dietistas que hablan de una diferencia. Eso lo vamos a hablar después de la publicidad. Pero ¿creéis que la ley puede llegar así al Congreso de los Diputados y que se pueda aprobar en estos términos, o que... Todas las leyes, cuando llegan, las leyes nacionales, cuando llegan al Congreso de los Diputados, se inicia un debate parlamentario enriquecedor, donde las posiciones se aportan de acuerdo con diferentes intereses. Lo importante es que llegue y se trabaje con ella y se obtenga una normativa consensuada, que ese es el objetivo. Yo quiero destacar una cuestión de este borrador, que ya ha pasado a consulta, y es que lo que centra fundamentalmente es
en la prevención y en actuaciones para evitar llegar a tener que ser atendidos los menores, o en centros hospitalarios o en centros de terapia, de grupo. Lo que intenta es la prevención. Por lo tanto, si partimos de esa base, tiene que ser aceptado por todos. Ni siquiera a las grandes empresas de bebidas alcohólicas le interesa que un producto esté matando gente. No, yo creo que en ese debate parlamentario tendría que salir adelante un proyecto consensuado. Quizá la clave es eso, ¿no? Vamos a ver si la presión de las grandes empresas puede con la presión de la salud. Vamos a poner prioridades. Es decir, a mí me parece bien que haya algún tipo de producto que se consuma de una determinada manera puntualmente, pero vamos a ver qué pasa cuando sucede todo lo contrario, que se consume de forma tan llamativa, ¿no? Vamos a ver qué prima, vamos a ver el debate si realmente es enriquecedor y ojalá la gente al final decida que la salud, por lo menos bajo mi punto de vista, es lo primero. La ley no distingue el vino ni la cerveza. Eso está preocupando al sector vitivinícola. Vamos a hablarlo después de la publicidad. Buenas noches, analizamos la futura ley del alcohol. Esa norma, si sale como está prevista, no será benevolente con ninguna bebida alcohólica, ni siquiera con el vino, un alimento al que se considera beneficioso para la salud en pequeñas dosis moderadas. El sector vitivinícola, vital en Castilla y León, está muy preocupado. Vamos. El vino, la cerveza o la sidra, las bebidas con menos graduación y más populares de España, dejarán de tener un trato especial. El sector del vino mira con temor las futuras restricciones. La norma no hará distinción entre tipos de alcohol a la hora de regular publicidad, por ejemplo. Eso significa que no existirán anuncios de vino o cerveza en horarios de máxima audiencia en televisión. En Castilla y León existen 575 bodegas que generan 20.000 puestos de trabajo. En España el consumo del vino está regulado por la Ley de la Viña y el Vino, que se aprobó en 2003 y que considera que esta bebida es inseparable de nuestra cultura. Cualquier celebración se hace con vino y lo único que tenemos que convencer al mercado es que se debe consumir moderadamente y en su justa medida, ¿no? En los últimos 40 años el consumo de vino ha descendido un 40% y más aún entre los jóvenes. Hasta ahora esta bebida se consideraba alimento y se podía promocionar el consumo moderado en el ámbito de la dieta mediterránea. El consumo moderado de vino tiene efectos beneficiosos para la salud, pero eso no quiere decir que no tenga riesgos. Y poner en la balanza es muy difícil. Las bodegas reconocen que hay que limitar el consumo de alcohol en menores. Hay que saber formar y educar a las personas, a los jóvenes, en el consumo, en el adecuado consumo y natural y moderado, pero no se puede, digamos, estigmatizar productos alimentarios, digamos, tradicionales. Esa vinculación a la gastronomía y el arraigo cultural se suman al desarrollo económico para comunidades autónomas como Castilla y León. Bueno, ¿qué les parece que no haya distinción con el vino? Ahí hablábamos de los grupos de presión, seguramente aquí en Castilla y León están muy interesados y hasta ahora se había distinguido, se había separado, no se había incorporado. Entiendo la dificultad, porque lo que decimos, hay muchas empresas interesadas en que no sea así, ¿no? En que la distinción sea clara. Lo que dice la persona aquí experta en nutrición, la facultativa, si realmente se demuestra que el vino puede ser bueno en algún momento, en su justa medida y bajo algunas condiciones, bienvenido sea. Si realmente está eso demostrado, no sería un problema. Lo que estamos aquí debatiendo yo creo que es algo mucho más serio, ¿no? El consumo de forma reiterada y de una forma masiva. Por tanto, en su justa medida, yo creo que estaría aceptado siempre que se demuestre con estudios científicos, lógicamente. Sí que está ya demostrado. Es decir, es verdad que sobre todo el tinto, el vino tinto, los taninos famosos, sí que tienen un efecto beneficioso y por lo tanto eso hay que asumirlo y hay que aceptarlo. También la morfina ayuda en los dolores, bueno, quiero decir que otras sustancias también tienen su parte positiva, yo creo que el vino lo tiene. Y además otra cosa que diferencia el vino de otras bebidas es que en este momento, en esta población en la que hemos estado trabajando fundamentalmente o hablando de la población juvenil, realmente no es el problema. Es decir, en este caso son otras bebidas, fundamentalmente bebidas destiladas, aunque el vino con el calimocho también, pero vamos, en principio no
no es este consumo típico en el bar de tomar unos vinos el que está generando esa situación, sino que es ese consumo abusivo, brusco, en atracón, y en ocasiones también participa el vino, pero yo creo que como sustancia añadida, no porque realmente la imagen que tenemos del vino sea la que es. El daño no es igual, me imagino, de una ingesta de un vino con una bebida de alta graduación. El daño es el mismo porque es alcohol. Lo que pasa es que se necesitan cantidades mucho mayores. Y además no da para... Un ejemplo, la heroína y la cocaína. Es decir, con la heroína tú no puedes consumir toda la que te dé la gana. Es decir, te fumas un chino de heroína, te relajas y ya no puedes consumir más. Con lo cual te da el problema de esa cantidad de heroína. Sin embargo, la cocaína te pones a consumir y puedes estar toda una noche sin parar. Con lo cual, una sustancia y otra son diferentes. En el alcohol posiblemente lo mismo. Es decir, para llegar a una intoxicación muy intensa con vino, dada la graduación que tiene, tienes que beber grandes cantidades y por lo tanto se requiere un espacio de tiempo, incluso permitir que el estómago en algún momento determinado vaya dejando la que tiene. Sin embargo, con bebidas destiladas, este proceso de bebida en atracón es inmediato, con el ron, con la ginebra, que es lo que utilizan ahora habitualmente en los botellones, con un par de vasos, pues ya has conseguido el efecto de estar totalmente intoxicado. Por eso el vino sí que tiene algunas diferencias, de esto que decimos, de algún efecto beneficioso, como el hecho de que no participe en estos grandes, digamos, problemas con gente jóvenes, como el hecho de que se necesite grandes cantidades de consumo de vino para estos otros problemas de la intoxicación. O sea, algunas diferencias sí que se pueden apreciar. Me imagino que en la Junta, cuando haya un Consejo de Gobierno, habrá incluso consejerías enfrentadas, ¿no? La Consejería de Agricultura, que velará por los intereses de los viticultores y de los bodegueros, pero la de Sanidad dirá: la sanidad es lo primero. Bueno, yo represento a la Consejería de Servicios Sociales, entonces debería ser un término intermedio, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, yo creo que hay que tener claro una cosa: el estrato de producción de vino de Castilla y León es un estrato de vino de calidad. De ninguna manera ese consumo está afectando a los jóvenes. No me veo a los jóvenes haciendo botellón con crianzas, reservas, con ese tipo de vino, ¿no? Bien, es verdad que todo es alcohol, pero es cierto, como acaban de decir ahora mismo, que para conseguir efectos de borrachera o de adicción alcohólica tendrías que estar bebiendo muchísimo vino, ¿no? Por lo tanto, en mi opinión, creo que no debemos de mezclar la producción de Castilla y León, que se dedica a una producción de vinos de calidad, que desde luego van a adultos, donde hay el consumo responsable debe de primar, y incluso desde el punto de vista nutricionales, con los menores. En los menores no creo que afecte para nada esta ley a estos vinos. Nosotros desde la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados no demonizamos tampoco el consumo de alcoholes, especialmente el vino, siempre y cuando sea con moderación, porque está ahí y de alguna manera se consume. Luego no se puede prohibir ni demonizar. Lo que demonizamos es que cuando una cosa sana y saludable se convierte en una droga durísima, como es el abuso del alcohol, el que sea. Porque dice, cuesta formar a los chavales, a los hijos, para que no consuman alcohol. Pues tiene que ser todavía más complicado formarles para el consumo moderado del vino, ¿no? Porque, claro, sí. Entonces no me veo en la tesitura de una copa sí, dos no. Quiero decir, cuando lo primero a lo mejor es alcohol cero, ¿no? Quiero decir, sí. que lo hemos escuchado en el vídeo, ¿no? En defensa del vino. A las familias la información que les damos, a los jóvenes, alcohol cero. Pero es verdad lo que decimos, que a lo mejor el consumo del vino de crianza, reserva, se va a empezar a realizar con una edad mucho más avanzada. Eso no quita para que los chicos vean a los padres consumir, por ejemplo, vino, provoque que sea una buena excusa cuando hay debate familiar de por qué ellos no pueden beber otras cosas. Que es una de las estrategias que hay que utilizar en casa para ver cómo explicamos que yo como adulto puedo beber una determinada sustancia y tú como joven todavía no adulto o adolescente sin ser adulto no debes beber eso, ¿no? El debate está ahí. Muchos dicen, si fumas y bebes, ¿por qué no puedo fumar y beber yo? Entonces, en la dinámica familiar hace falta una serie de estrategias y recursos que no todos los padres tienen. Hablábamos de las consejerías, nos tenemos que ir, es una última pregunta. También habría que incorporar la Consejería de Educación. No sé si forma parte de la educación, es decir, es verdad que los padres es el pilar o la pieza angular, pero yo creo que también en los colegios a lo mejor falta educación de este tipo, porque parece que casi es tabú, que dicen, bueno, pues que lo arreglen los padres, pero a lo mejor explicándoles las consecuencias
ayudemos a retrasar ese inicio de ingesta de alcohol. Se está formando, también desde los centros educativos. En secundaria y en primaria hay programas específicos para formar a los adolescentes y también a los profesores para que intervengan con ellos. Pero la posibilidad de intervención en el centro educativo es mucho menor que en casa. Un padre, una madre puede desmontar cualquier teoría de un profesor. Un padre es el referente y si el padre hace ciertas cosas, importa un poco menos lo que diga el profesor. Por tanto, insistir en lo de la familia. Sin embargo, ese punto yo creo que sí, que la educación en el colegio y la formación en el colegio, ellos son especialistas. Es decir, quizá aquí me pongo más como padre, ¿no? Y decir, yo tengo mi capacidad en mi casa de formar en ciertos temas. Yo en este tema precisamente a lo mejor no, pero como tenga que formar en otros que no manejo bien, me van a faltar argumentos y me va a faltar capacidad para poder hacerlo. Yo creo que tiene que ser complementaria. Quizá a lo mejor estamos incidiendo demasiado en la familia y quitando una parte que le corresponde al colegio, donde el chico tiene la obligación de educarse y formarse. Entonces yo creo que debería ser un trabajo conjunto, para que los dos vayan en la misma línea, intentando evitar eso que comenta, de que un proceso de formación en el colegio luego se desmonte en casa. Pero si se consigue que en los dos sitios se vaya en la misma dirección, posiblemente sería la fórmula adecuada. ¿Algún consejo, alguna recomendación? Nos tenemos que ir. ¿Añadir alguna cosa? Yo lo único que insistiría en los padres, no exijas a tus hijos que hagan cosas que tú estás haciendo. Por lo tanto... El ejemplo. El ejemplo hay que seguir. Pues dando ejemplo, nos vamos. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Seguiremos hablando de este tema porque desgraciadamente no está solucionado. Nosotros volvemos el próximo miércoles, en este caso para hablar del debate del estado de la comunidad que tiene lugar los días 25 y 26 de junio. Analizaremos todo lo que salga en ese debate. Hasta entonces, pasen una buena semana.